Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presenta Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda en su programa Transformando Comunidades. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Aquí estamos en tu espacio Transformando Comunidades. Te saluda tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco, en este día. Y pues como cada día iniciamos dando gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de estar aquí. Vamos a iniciar orando, declarando el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, gracias por la vida. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos sostiene a cada uno, Señor. Todo te lo debemos a ti, hasta el aire que respiramos te damos las gracias. Y en tus manos encomendamos nuestras vidas y asimismo encomendamos este programa y a cada persona que nos ve. Sé tú bendiciéndoles en el nombre de Jesucristo y acompañándonos todos los días y todo el día. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este día, pues sea usted muy bienvenido a este espacio Transformando Comunidades y le motivamos a que también entre en contacto con nosotros a través de escribirnos al 829-641-0177 vía WhatsApp, mensaje de texto o nota de voz. Ahí usted puede enviar su petición de oración. Tenemos un equipo hermoso de personas que se reúne a orar todos los días por lo que son las peticiones. Así también podemos hacer cadena de oración por tus peticiones de salud, familiares. Escríbenos y con gusto estaremos orando por ti. También puedes enviarnos tus opiniones sobre el programa y cuando tratamos un tema, si usted le envía en vivo su nota de voz o su mensaje de texto, estará también participando, opinando. Así que escríbanos al 829-641-0177. Amén. Igualmente te recordamos que este espacio es parte de los ministerios Cosecha y Victoria y que estamos aquí, así también como estamos vía la emisora online en www.iglesiacasadeoracionrd.org y en todas nuestras redes sociales, como es a través de YouTube, Cosecha. Al terminar el programa, siempre se sube a ese canal de YouTube, Cosecha y Victoria TV. Ahí usted le da clic a la campanita y se suscribe. Igualmente en Facebook nos puede buscar como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD o como Fundación Cristiana Cosecha y Victoria. También están nuestras redes personales como @tengapaz en Twitter. Igualmente también estamos en Facebook como Pastor Alexander Polanco o Pastora Moraima Miranda. También estamos en Instagram como casa.oracionrd. Igualmente puede contactarnos a través de buscarnos en Google. Ahí va a encontrar las direcciones de las dos iglesias y las dos oficinas de la Fundación Cristiana Cosecha y Victoria. Somos un grupo de hombres y mujeres de fe que nos reunimos para gloria de Dios alrededor de su nombre, a adorarle y alabarle. Y este domingo, como usted estará viendo dentro de la programación del programa de toda esta semana, se ha estado pasando un anuncio de que tendremos este domingo al invitado internacional, al adorador Gadiel Espinosa desde México, que nos estará acompañando en el culto de adoración al Señor este domingo a las 11 de la mañana. Será en el templo de la ciudad de San Cristóbal, en la avenida Constitución 196. Amén. Así que le esperamos. También tenemos templo acá en Santo Domingo, en la calle Calamares 18A, urbanización Miramar. Ahí tenemos culto todos los domingos a partir de las 9 de la mañana para exaltar al Señor, orar juntos, clamar por ti, tu casa y tu familia y darle gloria a Dios. Amén.
En el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema acerca de la obediencia. La obediencia y las buenas intenciones. Porque muchas veces tenemos buenas intenciones y la confundimos con obediencia. Y a veces se nos olvida que obediencia y buenas intenciones no es lo mismo. Necesitamos ser obedientes. Y eso dice la palabra de Dios. Fíjese que el Señor, una de las cosas que más le recalcó a su pueblo fue la obediencia. Fíjese que los 10 mandamientos demandan obediencia. Fíjese que cada una de las ordenanzas y leyes dadas a Moisés es obediencia, el cumplirla. De nada sirve saberlo y no hacerlo. Necesitamos conocer la palabra de Dios, entender cuál es su voluntad y ponerlo por obras. En el Nuevo Testamento se nos dice que el Señor no solo quiere oidores, Él quiere hacedores de la palabra. Amén. Y vamos a iniciar leyendo precisamente en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 del 1 en adelante nos habla acerca de las bendiciones por la obediencia. Del 1 al 14, Deuteronomio 28, usted va a encontrar, al igual que en Levítico, lo que son las bendiciones por la obediencia. Pero del 15 en adelante habla de las consecuencias de la desobediencia. Y quiero hacer este parámetro porque hay bendición por la obediencia y vemos consecuencias por la desobediencia. Si somos obedientes, seremos bendecidos, ayudados por Dios, respaldados por Él. Pero si somos desobedientes, que es lo opuesto a la obediencia, desobedecer es faltar a la obediencia. Si somos desobedientes, veremos la consecuencia. Si vamos a la Biblia, al Génesis, encontramos que Adán y Eva fueron desobedientes. Se les prohibió comer del árbol del bien y del mal. Comieron del árbol, fueron desechados del huerto del Edén. Porque la obediencia trae bendición y la desobediencia trae consecuencias. Entonces vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 28 del 1 al 14. Nos habla de cada bendición que Dios ha prometido para los que sean obedientes. Y esa palabra te la recalco, me la recalco yo mismo, porque es indispensable ser obediente a Dios, a sus consejos, así como sus ordenanzas. Inicia diciendo, Deuteronomio 8:1, acontecerá que si oyeres, fíjese bien, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Habla de que si somos obedientes, y ahí dice dos palabras que son cruciales, donde él dice que si ponemos por obras y guardamos esas palabras, el Señor nos va a bendecir con exaltarnos sobre las naciones de la tierra. Es decir, te protegerá, te guardará y hará bien sobre ti. Qué importante es entender que hay bendición en la obediencia y qué importante es recordar que la desobediencia trae consecuencias. Aquí damos inicio a Transformando Comunidades y vamos a continuar con este tema de la obediencia y las buenas intenciones. Vamos a entender que no es lo mismo, no es igual y que Dios quiere obediencia antes que sacrificio y antes que cualquier otra cosa. Así que vamos a hacer una pausa iniciando con lo que es el proverbio del día y regresamos en un momentito con este tema tan importante acerca de la obediencia y las buenas intenciones. El proverbio del día. Obediencia al Señor trae dulces recompensas. Proverbios capítulo 27, versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño.
Ser avisado es tomar consejo, ser obediente, lo que a su vez requiere de escuchar y accionar a lo que se nos dice y es para nuestro bien. En Salmos capítulo 30, versículo 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura para toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Muchas veces ser obediente requiere un determinado sacrificio, que al final siempre nos traerá dulces recompensas por haber seguido al pie de la letra lo que dice la palabra del Señor. En Salmos capítulo 27, versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La Fundación Cristiana Cosecha y Victoria presentó el Proverbio del Día. La Iglesia Casa de Oración y Restauración te invita a nuestros cultos todos los domingos desde las 8:30 de la mañana en el Templo de Santo Domingo, en la calle Calamares, número 18A, Urbanización Miramar, y en el Templo de San Cristóbal desde las 11 de la mañana, ubicado en la Avenida Constitución 196, esquina Armando Nivar. Nuestro culto de las 11 a.m. se transmitirá por Facebook Live, YouTube y por la emisora online. En Facebook, búscanos como Iglesia Casa de Oración y Restauración RD, y en nuestra página web, emisora online, www.iglesiacasadeoracionrd.org. Muchas bendiciones, mis hermanos de San Cristóbal, de la Iglesia Casa de Oración y Restauración. Me da muchísimo gusto una vez más volver con ustedes este domingo 10 de octubre. Sé que será un tiempo de bendición, sé que será un tiempo donde Dios hará cosas preciosas. Es en la calle Avenida Constitución número 196 en San Cristóbal, República Dominicana. Soy su hermano Gadiel Espinosa y estoy feliz de estar una vez más con ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Aquí continuamos con tu espacio Transformando Comunidades, y pues queremos recordarte que este domingo tendremos al hermano Gadiel Espinosa en nuestro templo de la ciudad de San Cristóbal, de la Iglesia Casa de Oración y Restauración, a las 11 de la mañana. Será un tiempo maravilloso para compartir y estar juntos, unánimes, en armonía, adorando, alabando a Dios. Y este mismo mes también recibiremos la visita del hermano Rudy Álvarez, que es un conferencista internacional que estará con nosotros en los días 23 y 24 de octubre. Él estará acompañándonos con 2 conferencias, el sábado, que será en la mañana, y el domingo, que será a las 11 de la mañana. Así que te invitamos a estas 2 actividades que serán de gran bendición, y uno de los temas que va a tratar el hermano Rudy es inquebrantable. Vamos a estar hablando acerca de no detenernos, a tener fe, continuar adelante. Y el hermano Rudy Álvarez es creyente, es un conferencista internacional que también trabaja a nivel empresarial con lo que es el coaching, así como formando y trabajando con equipos de trabajo. Hoy estamos compartiendo el tema en Transformando Comunidades de obediencia y
buenas acciones. Qué importante es la obediencia. Y vamos a usar un ejemplo para hablar de obediencia. Iniciamos leyendo Deuteronomio 28, donde te decía que el Señor da promesa acerca de los que sean obedientes. Y Deuteronomio 28, 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Tenemos que oír la voz de Jehová a través de la Biblia, que es la palabra perfecta, donde no hay error, para hacer lo bueno, hacer lo justo, hacer lo correcto. Qué importante es obedecer. La Biblia dice obediencia y no sacrificio. Antes que cualquier sacrificio que usted pueda hacer, el Señor quiere que usted sea obediente a su palabra. Amén. Es decir, antes de cualquier regalo que usted le pueda llevar o cualquier acto que usted pueda hacer, Dios quiere obediencia. Obediencia a Él es obediencia a su palabra, a sus ordenanzas. En este tiempo de la gracia, obediencia a las buenas nuevas para la salvación que nos deja nuestro Señor Jesucristo a través de sus enseñanzas. Entonces, para hablar de obediencia, leemos Deuteronomio 28, lo que es sus bendiciones por ser obediente. A partir del versículo 15, consecuencias de la desobediencia. En obediencia hay promesas y varias de estas promesas que Dios da, una de ellas dice, el 3, Deuteronomio 28, 3, bendito serás tú en tu ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué te está diciendo en este tiempo que usted quizá no tiene rebaños o no tiene ovejas o vacas? Te está diciendo que el Señor va a bendecir tu trabajar. El Señor va a bendecir la obra de tus manos. Lo que usted hace para subsistir, para usted sostenerse, sostener su casa. En el caso de un país, te está diciendo que te va a mandar la lluvia para tu tierra, que te va a guardar de las pestes, de las enfermedades, que te va a ayudar, en pocas palabras. Dice el Deuteronomio 28:5, bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. La artesana de amasar era una especie de instrumento de cocina, que era una especie de tabla curva donde se amasaba la harina y se hacía el pan. ¿Qué está diciendo? Que ese instrumento siempre estaba en uso y lo que ahí se preparaba era de provecho. Te está diciendo que el Señor va a bendecir tu comer y no te faltará sustento, no te faltará alimento y lo que comas te hará bien. Dice Deuteronomio 28:6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor guardará tu salida y tu retorno. El Señor guardará cuando vas a trabajar, cuando vas a una diligencia, tus hijos van a la escuela, a la universidad, tu pareja sale a la calle a trabajar y así como también al regresar. El Señor guarda tu salida y tu entrada. ¿Alguien quiere que Dios guarde su salida y su entrada? Todos queremos que Dios guarde nuestra salida y nuestra entrada. Y dice el versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantasen contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. En la vida surgen conflictos, contiendas. El Señor te ayudará a que hayan acuerdos, a que ocurran soluciones, a que se pueda resolver el conflicto. Y qué importante es, no hay mejor problema que el que no se llega a tener. Aún la Biblia dice que te pongas de acuerdo con tu adversario antes de llegar al juez. Qué importante es que Dios sea nuestra ayuda para que en todo conflicto al final venga la solución y encontremos y hallemos paz. Dice el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios te va a bendecir en lo que es el producto de tu trabajo. Si usted trabajó y con esfuerzo se compró un carrito, el Señor te va a ayudar a guardarte ese carrito. Igualmente te ayudará a guardar tu casa y a guardar todo lo que Él te permita alcanzar, siempre sabiendo que todo es para gloria de Dios. Amén. Pero a estas bendiciones continúa hasta el versículo 14.
Y quiero hacer una pausa leyendo las bendiciones para poner un ejemplo, como te decía al principio, acerca de lo que es la obediencia y las buenas intenciones. Porque la gente muchas veces confunde obediencia con buenas intenciones. Usted puede tener una intención de hacer lo bueno y de hacer lo que agrada a Dios. Pero en esa intención de agradar a Dios se puede confundir o equivocar y pensar que lo que usted cree que es bueno es lo que para Dios es bueno. Y para Dios es bueno lo que Él dice en su palabra. Usted y yo no somos lo que establecemos dónde hay bondad o lo que es bueno. Es la palabra. Y la palabra nos manda, por ejemplo, amar a nuestro prójimo, a ser misericordiosos, a ayudar a los que padecen, a llorar con los que lloran, a reír con los que gozan. El Señor nos manda en su palabra a que, como dijo Jesús, estuve preso, me fuiste a ver, tuve hambre, me diste de comer. El mismo Jesús habla acerca de ocuparnos de lo que son los que están padeciendo o sufriendo alguna necesidad. Igualmente nos habla acerca de la religión verdadera, que ¿cuál es? Hacer justicia, ocuparnos del huérfano, de la viuda. Nos habla de hacer misericordia, no con la gente que necesariamente usted conoce o que es su familia. Es que usted haga misericordia con toda persona que Dios te permita hacerlo, que de una manera u otra sea alguien que esté padeciendo, y especialmente los que son de la familia de la fe. Dice la palabra, primero los de la familia de la fe. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo que encontramos en la Biblia en Éxodo 25 y vamos a entender a partir de Éxodo 25 una buena intención que tuvo el buen rey David, y que esa buena intención se transformó en una causa hasta de muerte. Y vamos a ver aquí este detalle. Lo hemos titulado El carro nuevo de David. ¿Por qué? Porque David quería llevar el arca a Jerusalén. Él había entrado en un proceso de que había sido hecho rey, Saúl había muerto. El arca en los tiempos de Saúl, en la última batalla que tuvo con los filisteos, fue capturada. Y llegó un momento cuando David pudo recobrar esa arca. Y él quería llevar el arca a Jerusalén, la ciudad que se había escogido para que fuera el lugar donde reposara el tabernáculo de Dios. Cuando David va a llevar el arca, él decide hacer un carro nuevo. Y esto trae consecuencias. Ahora bien, ¿por qué el carro nuevo de David, que era una buena intención, terminó siendo la causa hasta de que muriera una persona? Vamos a entenderlo leyendo lo que es Éxodo 25 y vamos a leer el versículo 10. Y aquí nos habla del arca de testimonio y de lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer para hacer el tabernáculo. Y le dio el detalle de todas las partes del tabernáculo. Y especialmente le habló del arca donde reposarían las tablas de la ley, una porción del maná, la vara de Aarón, y las cosas que Dios había establecido que ahí estarían. Dice Éxodo 25, 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura, de codo y medio su altura, de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado de ella y 2 anillos del otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás también de oro. Y meterás las varas por los anillos y los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Amén. Fíjese que el Señor estableció cómo sería el arca, qué diseño tendría, y dentro de ese diseño puso de que el arca tendría unos anillos o aros a sus lados, 2 de cada lado, a través de los cuales pasarían 2 varas de madera de acacia recubiertas de oro, que era la manera de cargar y transportar el arca. Fíjese qué importante que el Señor le dice a Moisés y le dice al pueblo que generacionalmente esa era la manera
como el arca, mientras existiera ese tiempo del tabernáculo, se iba a transportar con varas. Personas escogidas dentro de los levitas y sacerdotes llevarían el arca a pie, caminando, cargada con las varas. Dios estableció lo que Él quería, cómo lo quería y de la forma que tenía que ser. Fíjese qué importante es entender que aunque la ciencia avanza, los hombres cambiamos muchísimas cosas, de la forma de vestir, de peinarnos, de hablar, esas cosas el hombre las cambia. Ahora, en lo que es adoración a Dios, servicio a Dios, lo que es la ley de Dios, ¿podemos cambiarlo? ¿Podemos modificarlo nosotros cuando lo dio Dios? Lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que Dios puso por palabra y ley, nosotros no lo podemos cambiar. Porque si Jehová habló, Jehová es el único que lo puede cambiar. Si Dios dijo, Dios es soberano. Y usted y yo no lo podemos cambiar. ¿Qué sucedió? Bueno, pues David, cuando ya era rey, habían pasado siglos. David llega a un momento en el tiempo ya de los reyes. Él es el segundo rey de Israel después del tiempo de los jueces. Y el último juez fue Samuel, que fue que ungió a Saúl y luego ungió a David. Pues David decide llevar el arca a Jerusalén y él hace un carro nuevo, un carruaje tirado por bueyes. Ese carruaje era donde él iba a llevar el arca. Pero ¿qué sucede? David conocía la palabra, igual que la estamos leyendo hoy, él lo sabía. Él sabía que se había establecido una manera para cargar y transportar el arca, pero él tuvo una buena intención y ahí entran las buenas intenciones. Él tuvo la buena intención de que el arca, en vez de ser cargada por 4 levitas, pues fuera llevada por un carro, que fuera subida en una carroza, en un coche, como le diríamos hoy, y que fuera con bueyes o caballos, fuera llevada el arca de una manera más majestuosa, más elegante, mejor. Eso pensaba David. Eso estaba en la mente de David. Pero no podemos cambiar lo que Dios dice, lo que su palabra dice, por lo que a nosotros nos parece. No es como yo quiera o tú quieras, es como dice la Biblia. Y eso es importante y aplica a todo lo que tiene que ver con lo que Dios ha hablado. A esta palabra no le podemos cambiar nada, ni le podemos añadir una coma. La misma palabra condena eso. ¿Y qué sucede? El Señor incluso, si leemos en el libro, por ejemplo, de Números, el Señor establece en Números 10 hasta lo que se diría cuando el arca se movía. En Números 10, en el versículo 33, podemos leer en adelante, nos dice en el 34, y la nube de Jehová iba sobre ellos, de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Fíjese que había una declaración que se hacía cuando el arca se movía y cuando el arca se detenía. Había una señal visible, y es una nube que se movía sobre el tabernáculo y sobre el pueblo. El pueblo, a pesar de estar en zona desértica, no padecía de ese sol porque la nube cubría el tabernáculo y cubría el pueblo. Y ellos no se movían si la nube no se movía. Cuando la nube comenzaba a moverse, entonces se levantaba el tabernáculo, se recogían las tiendas, se tomaba el arca como estaba establecido con las varas y los levitas la cargaban y los sacerdotes y avanzaban tocando las trompetas. Qué importante es entender que todo esto era un orden. Y ese orden era formando al pueblo, enseñando al pueblo cómo tenían que hacer las cosas. Y la presencia de Dios marchaba con ellos. Maravilloso. Cuando el pueblo tuvo que cruzar el Jordán, el Señor le habló a Josué, ya había muerto Moisés, y le dijo que tomaran el arca a los sacerdotes, y cuando sus pies tocaran el agua, el Jordán se dividiría, y aguas arriba se detendría el río, y ellos iban a cruzar en seco. El arca entraría a la mitad del río,
y ahí se detendrían los sacerdotes con el arca cargada, y mientras ellos estaban en el medio, no había agua en el río se detuvo aguas arriba, y el pueblo cruzó en seco, y se levantaron con piedras, 12 piedras le dijo el Señor, que hicieran una especie de monumento en señal de ese día y de las 12 tribus. Cuando ya todo el pueblo cruzó, los sacerdotes avanzaron, cruzaron el Jordán, y del otro lado ya ellos, entonces el agua volvió nuevamente. Fíjese que la obediencia trae respaldo de Dios. Cuando somos obedientes, Dios respalda. Ellos movían el arca como Dios le había establecido, y una nube los cobijaba, los protegía del sol. Cuando tuvieron hambre le dio el maná, cuando quisieron carne le dio las codornices, porque el Señor, cuando somos obedientes, Él responde. Qué importante es entender esto, que hay respuesta a la obediencia. Pero volviendo al buen David, ¿qué sucede? David hace un carro y sube el arca en el carro para llevarla al lugar donde él entendía que era la voluntad de Dios que reposase el arca. Y ese lugar era Jerusalén. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel 6 nos habla acerca de ese momento donde David intenta llevar el arca. Y él lo hace en un carro nuevo. Y ese carro nuevo, hermoso, hecho con maderas preciosas por los mejores artesanos, David lo veía como algo que él estaba haciendo para Dios. 2 de Samuel 6 nos dice a partir del versículo 13, y está titulado David trae el arca a Jerusalén. Dice el 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado. Esto es cuando él la lleva ya a Jerusalén luego de haber hecho el carro. Fíjese que aquí habla de pasos, es decir, en este momento David ya no la lleva en el carro, sino que es el día que sí logra introducirla a Jerusalén, donde ya ahí Dios está en paz y le permite entrarla. Y ahí, si seguimos leyendo, es cuando David se quita el efod de lino y danza. Todo ahí está bien. ¿Por qué? Porque se obedeció. Pero cuando se hizo el carro, no funcionó así. Funcionó diferente. Ocurrió que murió Usa a partir de que ellos decidieron no llevar el arca cargada por las varas, sino en el carro. Y nos dice la palabra que cuando llevan el arca en el carro nuevo que hizo David, sucede de que el arca, los bueyes tropiezan y parece que se va a caer. Y cuando parece que se va a caer, pero no se cayó, uno de los que iba al lado del carro, llamado Usa, pone la mano para sostener el arca. Y en ese momento Usa cae muerto. Y mucha gente en este momento se dirá, pero qué terrible, ¿cómo es posible si él no hizo nada malo? Es que hay momentos donde pensamos que podemos ayudar a Dios y se nos olvida que Dios nos ayuda a nosotros. Se nos olvida que Dios es el que nos sostiene, de que Dios nos ha dado todo, la vida, el aire que respiramos. Mucha gente piensa que cuando hacen algo y lo hacen en el nombre de Dios y lo hacen bien según ellos, creen que son dignos incluso hasta de alabanza o de gloria. Y la palabra nos enseña que la gloria es de Dios. Y por mejor que fue el carro que hizo David, por más costoso que fuera, por mejores vestimentas que llevaron, se rompió el orden. El orden era llevar el arca a pie, llevar el arca en el orden como se estableció con las 2 varas, a través de que la cargaran 4 sacerdotes o levitas, y en el nombre del Señor se llevara tocando la trompeta. David pensó que podía hacer un carro, fue lo que él sintió, igual que decidió también en otro momento hacer un templo a Jehová, templo que Jehová no le había pedido. Aún el profeta Natán le dice, cuando él le comenta sobre lo que quiere hacer una casa para el Señor, hecho de piedra y decorarla, y Natán le dijo, bueno, haz como te parece,
Pero en la noche el Señor le habla al profeta Natán y le dice, ve y dile esto a David. ¿Y qué le mandó a decir el Señor a David? Yo no te he pedido en casa de piedra, nunca he habitado en casa de piedra, y tú has derramado mucha sangre, tú no me harás casa. Fíjese como muchas veces las buenas intenciones nos llevan a cometer errores. Tenemos que ser muy cuidadosos con qué Dios nos pide y demanda, qué Dios espera de nosotros y qué es sencillamente una buena intención. De buenas intenciones está lleno el camino a la perdición para muchos, porque hay gente que queriendo ayudar a otros se han perdido ellos. No sé si usted ha visto casos donde alguien se está ahogando y uno que no sabe nadar bien se tira a tratar de sacar al otro y terminan los dos ahogados. Porque para sacar a alguien que se está ahogando, usted tiene que ser un buen nadador y conocer las técnicas para socorrer. Hay momentos donde hay que ir a buscar ayuda para que con la ayuda de otros que sí saben cómo se rescata una persona, pueda ser salvada. Las buenas intenciones no son garantía necesariamente de que vamos a lograr nuestro cometido. Buenas intenciones pueden tener muchas personas de ayudar a otros sin saber que quizás están peleando con Dios, porque hay procesos que viven las personas que muchas veces son consecuencias o situaciones a través de las cuales Dios los va a ayudar a cambiar su temperamento, su forma, a volverse a Dios, a disminuir su soberbia, su orgullo, y muchos procesos a veces son provocados por las mismas personas que toman malas decisiones tras malas decisiones tras malas decisiones. Incluso hay gente que con muy buena intención hacen cosas terribles. En el nombre de Dios, usted dirá, ¿se puede hacer algo malo? Bueno, y la Inquisición que ocurrió en la Edad Media y en el tiempo del oscurantismo y de que se quemaba a las personas en la hoguera por acusarlos de brujería, el que ejercía la medicina. ¿Cuántas cosas en el nombre de Dios se han hecho de manera equivocada? Necesitamos entender que Dios quiere obediencia y no buenas intenciones. Dios no quiere que usted simplemente diga, yo voy a hacer algo que a Dios le va a agradar. Usted tiene que saber en su palabra si a Él le agrada. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito con este tema de obediencia y no solo buenas intenciones. Regresamos con Transformando Comunidades. Viajes admirables, Tours and Travels. Te llevamos donde siempre quisiste ir. Tours nacionales e internacionales, cruceros, excursiones, viajes internacionales, reserva de hoteles nacionales e internacionales y boletos aéreos y mucho más. Visita nuestras oficinas, calle Mella número 9, esquina General Leger, edificio Amer en San Cristóbal. Comunícate con nosotros en los teléfonos 809-279-6803 o nuestro WhatsApp 809-545-0880. Viajes admirables, te llevamos donde siempre quisiste ir. Muchas bendiciones, mis hermanos de San Cristóbal, de la Iglesia Casa de Oración y Restauración. Me da muchísimo gusto una vez más volver con ustedes este domingo 10 de octubre. Sé que será un tiempo de bendición, sé que será un tiempo donde Dios hará cosas preciosas. Es en la calle Avenida Constitución número 196 en San Cristóbal, República Dominicana. Soy su hermano Gadiel Espinosa y estoy feliz de estar una vez más con ustedes. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Consultorio Dental Doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge, Centro de Odontología General. Con la doctora Rita Polanco, Odontología General. Y la doctora Whitney Jorge, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar. Realizamos endodoncia, cirugía, ortodoncia y mucho más. Estamos abiertos de lunes a sábado. Puedes visitarnos de lunes a viernes en los horarios de 8 de la mañana a 12 del mediodía
y de 2 a 6 de la tarde. También tenemos nuestro horario especial los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para más información puedes contactarnos al teléfono 809-528-7448 o visítanos en la Avenida Constitución número 104, esquina Mella, segundo nivel, en nuestra ciudad de San Cristóbal. Consultorio odontológico, doctoras Rita Polanco y Whitney Jorge. Aquí continuamos en Transformando Comunidades en este día. Que el Señor les bendiga grandemente. Y hoy estamos tratando un tema muy interesante que es la obediencia. La obediencia y no solo buenas intenciones. Y ya está acá la pastora Moraima Miranda. Bienvenida, pastora. Gracias, pastor. Muy buenos días para todos y para todas. Y bienvenidos a Transformando Comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida. Y qué bueno hablar de obediencia hoy, pastor, porque creo que todos necesitamos ser obedientes. Primero obedecemos a papá y a mamá en la casa, luego tenemos que obedecer a los maestros en la escuela, y así camina nuestra vida obedeciendo a abuelos, tíos, tutores, maestros, y luego las casadas, ¿verdad?, deben obedecer a sus esposos. Hay tantas maneras de aprender a obedecer. Podemos obedecer a través de la palabra, no por imposición, porque mucha gente quiere que el otro obedezca al otro porque se ha humillado o por su nivel de autoridad, alguna persona para la que usted trabaje o alguien que usted dependa económicamente de esa persona. Y qué bonito cuando es la palabra la que te enseña a obedecer. Nuestro Dios nos enseña a obedecer por la buena. Nadie nos tiene que gritar ni imponernos nada. Nosotros aprendemos a obedecer porque sí. Así como la mamá nos arrulla y nos dice que nos quiere mucho, también nos dice, tú tienes que obedecer esto. Así como el maestro con amor nos enseña, nos dice, tú tienes que obedecer lo otro. Y con amor podemos empezar a obedecer. La palabra de Dios hoy nos dice en el libro de Segunda de Samuel 24, un ejemplo maravilloso, porque nos está hablando de un hombre de Dios que tenía el corazón conforme a él. Sin embargo, se equivocó en un aspecto de la obediencia. Y estamos hablando de David, porque dice claramente, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Nosotros los creyentes que conocemos la palabra, sabemos que Dios nunca quiere que estemos midiendo nuestras fuerzas. Pero en el mundo se nos dice que sí, que hagamos un inventario, que sepamos con qué contamos, que debemos entender qué tenemos, pero en la fe no es así. En la fe lo que Dios quiere es que usted cuente con Él. Él es el suplidor de todo, Él es el dador de la fuerza, Él es el que marcha adelante. En el mundo, en la parte normal de la vida se nos enseña que es con nuestra fuerza, es con nuestra sabiduría terrenal que vamos a sostener un matrimonio, es con nuestra sabiduría terrenal que vamos a sostener un empleo, levantar una empresa, pero en la palabra no es así. Dios nos enseña que Él es el guardador de nuestro matrimonio, Él es el guardador de nuestro trabajo, Él es el guardador de tu empleo y de tu empresa. Pero para eso usted va a tener que estar en obediencia. Este personaje bíblico, David, resulta que quiso saber con quién contaba para ir a pelear. Y le dijo a su general más cercano que contara y que hiciera un censo. Cuando le dice esto a Joab, versículo 2, el general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. ¿Cuándo David va a pensar en contar la gente? Si estamos hablando del mismo David que cuando le dieron las vestiduras de Saúl para que matara a Goliat se la quitó porque entendió que Jehová era que tenía la fuerza para derribar ese gigante y con una honda y una piedrecita derribó al Goliat. ¿Por qué David ahora que ya es rey, que ya tiene ciertos poderes en la tierra, ahora quiere saber con qué cuenta? Mucho cuidado con eso.
Los creyentes no podemos retroceder en la enseñanza que hemos recibido. De nuestro Dios viene la fuerza del poder. De nuestro Dios viene el aliento, viene el ánimo, viene la sabiduría, aún tu inteligencia. Usted no le está yendo tan bien porque usted es tan inteligente, no. Quizás es muy inteligente, de verdad, pero la principal causa es la gracia de Dios. Este señor David resulta que hace el censo y se va en contra de lo que Dios le había enseñado, que contara con él, porque él lo sacó de cuidar ovejas, él lo sacó del anonimato, y en ese momento, cuando él hace esto, desagrada a Dios. Y en el versículo 12, claramente ya Dios le manda a decir lo siguiente: ve y dile a David que así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, y tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Y vino el profeta Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que vengan sobre ti 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que te persigan, o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué le digo al que me mandó. Imagínese, de parte de Dios se le está diciendo a David: bueno, David, has fallado y hay algo que vas a tener que reponer. Dios está diciendo que ¿qué escoges? Pero David conocía a Dios y David le responde: pastor, algo que es tan interesante, porque le dice claramente el David al profeta Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. ¿Se da cuenta, pastor? Amén, cómo amén. Después de cometer el error de desobediente, de una vez reacciona y dice: espérate, yo no debía haber hecho eso, ni le voy a decir a Dios que elijo, Él es que sabe, y vuelve a someterse a la sabiduría de Dios. Amén. David era el adorador y el rey que tenía el corazón que agradaba a Dios, y tenemos que verlo en el Salmo 51, cuando también comete una falta con Betsabé, cuando él entiende su error, se vuelve al Señor y él pide a Dios un nuevo corazón que obedezca, que ame. Qué importante es entender esto, de que al Señor tenemos que obedecerlo, y ese ejemplo que usted pone, pastor, es un excelente ejemplo, porque hay momentos donde hay una buena intención de hacer algo, como era de saber cuántos soldados hay, entender cómo van a enfrentar a los enemigos, pero esa buena intención pudiera ser que está desafiando a Dios. Por eso una de las cosas que dice la palabra es: no tentarás al Señor tu Dios, y es una de las palabras con las cuales el mismo Jesús reprende a Satanás cuando viene a tentarle. No debemos tentar al Señor, igual no debemos suponer qué quiere Dios o qué le gusta. Debemos entender que en su palabra está claramente lo que Él dice, demanda, espera, y como Padre bueno también Él espera de sus hijos. Dice en Malaquías 1, en el versículo 6, y es una reprimenda de Dios a los sacerdotes en ese momento, donde Él le dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado mi nombre? Tu nombre. Qué importante es entender que muchas veces hay personas que presuponen que saben lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le agrada. Sin embargo, el Señor lo que nos manda en su palabra es amar al prójimo, a bendecir al que nos maldice, a perdonar a los que nos ofenden, a que si alguien te pide la túnica, se la dé, y si te pide la capa, también se la entregues. Y pastor, perdone, también está la parte donde a veces vienen tus hijos y te dan un consejo y te dicen: papi, ¿no te parece que tú pudieras hacer esto? O mami, ¿no te parece? Y usted desecha el consejo de sus hijos. O vienen tus padres y te dicen: aunque usted sea adulto, a mí me parece que usted debería. O viene el pastor de la congregación o la pastora y le dice: mira, a mí me parece. Y usted desecha todos los consejos, porque el general de David claramente lo puso a pensar y le dijo: espérese un momento, aunque usted es David, aunque usted es el rey, me parece que no deberíamos hacer eso. Pero David no lo escuchó.
Y cuando somos obedientes, pastor, a veces nos puede hablar el Señor de tantas maneras, por tantos mecanismos. Hay tantas maneras de nosotros recibir un consejo y no sé repeler tanto lo que quizás el mismo Dios nos quiere decir. A veces los ministros, pastor, no quiere que nadie les aconseje porque ya se autoaconsejan ellos mismos con la Biblia. Y no, hasta los ministros también necesitan un consejo. Dios tiene maneras de hablarnos a cada uno de nosotros y es importante que nos sujetemos a lo que dice la palabra, ¿verdad, pastor? Amén, así es. Y este tema pudiéramos durar mucho tiempo conversándolo y hablando bíblicamente de él, pero el tiempo en televisión es cortito y en este día no podemos concluir sin orar y presentarle al Señor nuestros corazones y pedirle a Dios que nos ayude. Dice en el libro de Santiago que si a alguien le falta sabiduría, se la pida a Dios. Y creo que estamos en un tiempo donde todos, y me incluyo, necesitamos sabiduría de la buena, de la que es pacífica, de la que viene del cielo, para que sepamos manejar tantas situaciones que afrontamos cada día. Así que guíenos en oración, pastora, para que en este día, si alguien no conoce de Cristo, lo pueda también recibir como su Salvador y también para que busquemos esa sabiduría de Dios. Amén. Padre Celestial, venimos ante ti para pedirte que nos enseñes a obedecerte. Enséñanos tu palabra, Dios. Enséñanos. Y así te pedimos por que escribas el nombre, Padre, de toda persona que hoy se acerca a ti y dice, yo quiero a Jesucristo en mi corazón por primera vez. Padre, apunta sus nombres en el libro de la vida y que nada ni nadie lo pueda borrar. Dale salvación, Padre, y que cada persona se acerque a ti porque tú existes y eres real. Gracias por todo lo que tú nos has dado en la tierra. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y si usted ha orado con nosotros, comuníquese con nosotros, ¿verdad, pastor? Sí, pueden contactarnos al 829-641-0177. Que Dios te bendiga y este fin de semana congrégate. Te esperamos en San Cristóbal con Gadiel Espinosa a las 11 de la mañana. Serás muy bienvenido. Bendiciones y tenga paz. Bendiciones, diga yo voy. De tu mano quiero ir, porque estando contigo sé que estaré mejor. Has puesto en mi corazón. Te acompaña el pastor Alexander Polanco y la pastora Moraima Miranda. Transformando comunidades. Vida, fe y esperanza. Te prestamos una tacita de fe. Gotas de vida. Comunícate con nosotros donde quiera que estés. Transformando comunidades, porque Dios es el que transformará tu vida.